Factores que afectan el tiempo de ejecución. El tamaño de los datos de entrada, la cantidad de parámetros, el contenido de los datos que tienen los parámetros y también evidentemente el compilador y el intérprete que puede tener el lenguaje que afecta directamente el tiempo de ejecución de un software. Entonces, el factor del compilador y el computador es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da algunas vistas sobre cuál es el tiempo que debería durar un algoritmo según, ¿verdad?, el tiempo lineal que tenemos, ya sea un minuto, 2 segundos, 30 segundos, 11 años, 20 años. Y la fórmula que estamos detectando o sea, estamos generando por el algoritmo es un muy buen ejemplo para decirnos cuánto tiempo durará si yo tengo 1, 2, 3, 4, 20, 1 millón, 100 millones de elementos dentro de un método. Ok, vamos a ver tres tipos de casos en los cuales yo puedo categorizar un algoritmo. Pongamos el siguiente ejemplo. Imaginémonos que queremos hacer el algoritmo para ordenar una lista, ¿verdad? Entonces hay que clasificarlo. Entonces si hacemos una perspectiva y yo digo, ok, yo quiero ordenar 100 valores, ¿cuánto tiempo computacional me ocuparé? Si yo quiero usar 100.000, ¿cuánto tiempo computacional necesitaré? Si yo ocupo 10 millones de registros, ¿cuánto tiempo ocuparé? Entonces, la clasificación lo que nos permite es saber qué algoritmos calzan mejor para qué situaciones, para el mejor de los casos, el peor de los casos y el caso medio. Entonces yo podría decir que un caso, ¿verdad? El mejor de los casos puede ser que yo multiplique una variable por un valor, el mejor de los casos. El caso medio puede decir que yo intente insertar a la mitad de una lista un elemento. ¿Cuál es el peor de los casos? Son aquellos algoritmos que son muy ineficientes a la hora, por ejemplo, si un algoritmo un arreglo está muy desordenado, ¿cuánto tiempo ocuparé para aplicar un algoritmo y que se ordene de forma eficiente? Este puede ser el peor de los casos. Entonces, casi siempre van ligados el mejor de los casos, el peor de los casos, ¿a qué? Al ordenamiento del algoritmo, porque los algoritmos tienen familias, están casados, que ahorita en las siguientes filminas vamos a explicar las familias de BO o Big grande. Entonces, yo les puedo decir, este algoritmo, ¿verdad? Es el mejor caso, o el peor caso, o el caso medio. La notación O grande o BO, también llamada, es una notación que se utiliza en análisis, ¿verdad?, de algoritmos y lo que nos permite ver es o vislumbrar es qué categoría tiene este algoritmo. ¿Es bueno? ¿Es regular? ¿Es el peor de todos? Y para eso utilizamos notaciones matemáticas, ya que evidentemente, como lo vimos en las primeras anteriores y los videos anteriores, al final lo que tenemos es una ecuación matemática que nos permite saber el ordenamiento. Ok, esta tabla de notación BO es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite saber eh, en qué categoría calza cada uno de los algoritmos que estamos analizando. Ok, ¿qué quiere decir que vamos con el primero? Entonces, es el mejor de todos, es el orden constante. ¿Qué quiere decir el orden constante? Es la panacea máxima de los algoritmos. Es que evidentemente, independientemente de la cantidad de valores que yo le inserte para analizar, siempre va a durar lo mismo. Evidentemente, solo puede lograrse esto con solo un dato. No hay ningún algoritmo en el mundo que logre, independientemente si usted le inserta 1 millón, 10 millones, infinito, dure solo un ciclo de reloj en obtener el resultado de este algoritmo. Por ende es imposible, es la panacea máxima. No existe algoritmo en el mundo que, independientemente de la cantidad de valores, dure un orden constante. ¿Ok? Después tenemos el ordenamiento sublogarítmico. Existen muy pocos algoritmos que logran llegar a un orden sublogarítmico. Eh, Cuando estamos hablando de esto, algoritmos, estamos basándonos en algoritmos casi en computación cuántica. Entonces,
es difícil llegar a un algoritmo de computación tradicional como tenemos pensadas de forma secuencial, llegarlos a un sublogarítmico. Vamos con el tercero, que es el orden logarítmico. Aquí ya vemos algunos los algoritmos más optimizados que se utilizan para base de datos, que se utilizan para algún, por ejemplo, para encontrar rutas cortas, etcétera, etcétera, etcétera. Es el orden logarítmico. Lo mejor que podemos llegar a un algoritmo es que sea de ordenamiento logarítmico. ¿Ok? Um, un ordenamiento logarítmico lo que quiere decir es que yo independientemente la cantidad de datos que tenga se van a comportar de forma cerca de cero. O sea que el costo es bastante bajo, independientemente de la cantidad de valores que tenga. Siempre tenemos que buscar que el orden de nuestro algoritmo llegue a ser lo más logarítmico posible. Y ahí la posibilidad de casi lo imposible es de encontrar un algoritmo que llene nuestras necesidades y que también llegue a ser logarítmico. Pero bueno, pues bien, es tarea de nosotros como ingenieros y futuros ingenieros poder encontrar soluciones logarítmicas. Muy bien. Después tenemos sublineal, que ya empezamos a hablar de los algoritmos, por ejemplo, un ciclo for, que si queremos un análisis de 10, de 10, por ejemplo, 10 valores, 100 valores, 1000 valores, 50.000 valores, siempre se va a comportar de una manera lineal. ¿Por qué? Porque cada vez, evidentemente, entre más aumentamos valores, más va a ser de forma lineal esa recta. Ok, vamos a categorizar tal vez un poco en gráfica. Luego vamos a ver más a profundidad lo que acabamos de ver. Entonces, cuando hablamos de una línea constante, estamos hablando de un gráfico X y Y, perdón, Y X, estamos hablando que se va a comportar de la siguiente manera, ¿verdad? Se va a comportar siempre a cero, constante. Cuando hablamos de sublogarítmica, estamos hablando de algo así, muy cerca de cero. Cuando estamos hablando de logarítmica es que independientemente de la cantidad de valores que yo tenga, siempre va a comportarse de una forma, de esta forma, ¿verdad? Constante. Perdón, aunque la palabra constante no es correcta, se va a mantener siempre aumentando un poquito, ¿verdad? Independientemente de la cantidad de valores, pero siempre de una forma logarítmica, será la palabra correcta. Después tenemos la lineal, que es algo como esto, ¿verdad? Conforme va aumentando en X, aumenta en Y. Después tenemos la cuadrática. La cuadrática sí es muy interesante. La cuadrática es por cada elemento aquí, es el cuadrado. 1, 4, 16. Por cada elemento que yo tengo aquí un poquito, este sube el doble. Perdón. Y cuando va por aquí, este este sube aquí, este sube aquí y este sube aquí. Cuadrática. Ok, los algoritmos cuadráticos hay que evitarlos a toda costa, ¿verdad? Son algoritmos que tienen ya, estamos hablando de 2 for, ¿verdad? Estamos hablando ya de 2 anidaciones. Por ejemplo, ya N3, estamos hablando ya de 3, generalmente, ¿verdad? De 3 anidaciones. Son algoritmos exponenciales. Y aquí es donde empezamos a tener problemas de rendimiento y espacio, porque entonces como es de forma exponencial, entonces aquí, y este es el doble, 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 y aquí exponencialmente. Muy bien. Después tenemos de forma cúbica, ¿verdad? Que es una potencia. Entonces, si lo hacemos de la siguiente manera, entonces evidentemente es cúbica. Entonces, cada vez más grande, ¿verdad? El tiempo computacional que voy a necesitar para resolverlo. Logarítmica, cuadrática, cúbica, exponencial, perdón, como lo mencioné antes, y factorial, que factorial es enorme, ¿verdad? Que ni tan siquiera se puede representar porque es tanto el poder computacional que se necesita y casi es como una recta, como de esta forma. Ok, cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Constante, imposible, solo que es una constante que usted diga A es igual a 1.
Porque es constante, porque independientemente de la cantidad de valores que usted pase, siempre A va a ser igual a 1. Es simplemente una operación, pero ahí no hay ningún algoritmo, o sea, no hay nada. Usted va a necesitar for, va a ocupar ciclos para recorrer valores. Entonces, un orden constante realmente no es ningún algoritmo. O sea, sumar uno más uno, realmente no hay ninguna ganancia, porque solo está haciendo una operación. Que usted intenta hacer ya n operaciones, va a necesitar un ciclo, va a necesitar una recursividad. Entonces ya ahí vamos a empezar a ver, ya tener otros problemas, ya vamos a empezar a hablar de logarítmica, vamos a empezar a hablar de lineal, exponencial, cuadrática. Entonces es muy importante tener en claro Big O. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, ¿qué significa? Vamos a tener anotaciones. Cuando yo les digo a ustedes, vamos a tener, o calcúleme omega, omega lo que quiere decir es el mejor de los casos, ¿verdad? ¿Cómo funciona el algoritmo? Eh, por ejemplo, si yo le paso a usted una cantidad, por ejemplo, de 100, de 100 valores, ¿cuál es el comportamiento cuando tiene 100 valores? ¿Cuál es el comportamiento cuando tiene 1000 valores? ¿Cuál es el comportamiento cuando tenga 1.000.000 de valores? Okay, entonces yo lo que quiero que me digan, por ejemplo, cuando diga la notación omega es, ¿cuál es la mejor, el mejor de los casos? Okay, evidentemente, por decir algo, ¿verdad? Evidentemente no han visto el algoritmo todavía, el algoritmo de burbuja, por decir algo. Con 10 valores, la ecuación lo que me da, por ejemplo, es el mejor de los casos. Es omega. Cuando tengo 1.000.000 de registros, es el peor, es el caso, digamos que más normal, que es teta. Teta es el caso promedio. Y tenemos O pequeña, ¿verdad? Así, entonces tenemos omega, el mejor de los casos. Teta, el caso intermedio. Y tenemos B pequeña, O pequeña, sería el peor de los casos. Ahora sí, vamos a ver aquí, como lo vimos anteriormente en mis gráficos, aquí lo vamos a ver tal vez más fácil. Entonces, ¿cómo es constante? Evidentemente es simplemente una operación, ¿verdad? Sumar, dividir. Y es difícil que tengamos algoritmos realmente válidos para ordenar, recorrer valores que sean constantes. No hay. Logarítmico es que independientemente de la cantidad de valores que se tenga, siempre van a ¿qué? A ser de forma logarítmica, se van a mantener siempre cerca de cero. N, por ejemplo, cada vez que nosotros hacemos un for y hacemos una suma, por ejemplo, o instanciamos una variable, dentro de ese for estamos haciéndolo de forma lineal. Entonces ya después empezamos a tener, por ejemplo, cuando ya tenemos dos bucles, por ejemplo, que ya tenemos un ciclo entre un ciclo, empezamos a tener N2, N3, quiere decir que ya tenemos tres bucles, ¿verdad? Por ejemplo, exponencial. Generalmente los algoritmos cuando están mal planteados, casi todos son de forma exponencial. Ya a partir de lineal, ya usted puede decir que un algoritmo no es eficiente, ¿verdad? Porque ya puede empezar a tener problemas de memoria y espacio y tiempo, evidentemente. Entonces, cuando vamos a graficar evidentemente las funciones y vamos a poder ver que, por ejemplo, cuando yo tengo un dato, ¿verdad? Cuando tengo un dato, perdón, una instrucción se comporta de la siguiente manera. Cuando tengo dos instrucciones se comporta de la siguiente manera. Tres instrucciones de la siguiente manera. Tengo 250 registros, 500 registros y 750 registros. Muy bien.